Es que batallamos con muchos demonios, creo. De repente, o lo mismo, podemos estar en la hoguera de las vanidades, que también podemos estar en estas dinámicas en las que me conviene darle like o comentar a ciertos personajes para yo sentir que pertenezco, ¿no? A un círculo, pero la realidad también es, nos estamos quedando sin amigos. Tenemos la ventaja de que estamos hablando de cine o de cultura y no tanto ese dato madreador, ¿no? De por dónde le vamos. No, a ver, esto es una experiencia. Esto es, una amiga me decía hace muchos años, nosotros lo que ofrecemos son bálsamos para el alma. Ahora estamos muy con la soga al cuello porque todo es cuántos me gustan y si quieres, y si estás pensando en monetizar, pues es una locura. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elías Leonardo. En esta ocasión vamos a entrarle a un tema que ya hemos abordado en distintos episodios, que es el del periodismo cinematográfico. Pero ustedes ya lo han escuchado con invitados que abordamos la parte de la crítica, abordamos la parte del entretenimiento, abordamos la parte de la comunicación. Algunos lo han hecho en radio, otros lo hacen ya en medios audiovisuales y redes digitales, otros lo hacen con la prensa escrita. Y en esta ocasión tengo una invitadaza, alguien que seguramente ustedes han visto ya han escuchado en Canal 11, y me refiero a Saraí Campech, reportera cultural y contadora de historias, como también se autodenomina. Saraí, bienvenida seas. Muchísimas gracias. La verdad es que qué lujazo poder platicar, porque no están ustedes para saberlo, pero nos encontramos en un evento en Cineteca Nacional y yo me acerqué así, mordiéndome el rebozo para decir aquí al caballero, me gusta mucho su trabajo. Creo que eso es fundamental en esto, en este momento, el que nos quitemos un poquito esa cuestión de si te vi ni me acuerdo y establezcamos esas conexiones, porque creo que así nos podemos nutrir y sobre todo, pues, hacer amigos, ¿no? Sí, no, a ver, ya que compartes esta anécdota, yo también sincerarme contigo, con el auditorio, porque al momento de grabar este episodio, yo sigo sin encontrar empleo, ¿no? Es algo que padecemos muchos periodistas, muchos reporteros, en el caso también de algunos comunicadores que son compañeros y colegas. Y yo me dije, bueno, si no pasa nada después de la Copa del Mundo, probablemente tire la toalla ya del periodismo, ¿no? O sea, es algo como que dije, ya me cansé, no veo por dónde, etcétera, porque también es desgastante, ¿no? No solamente el tema del desempleo, sino todo lo que conlleva esto dentro de un oficio y una profesión que en sí es adversa, es muy nutrida también, nos apasiona mucho y por eso también estamos en ella, pero en el contexto actual, por lo menos de nuestro país, es una profesión o un oficio muy castigado. Entonces dije, bueno, ya. También yo me daba cuenta de que probablemente mi trabajo nadie lo ve, nadie lo escucha, porque nadie nos comentamos eso, ¿no? Porque vivimos también un presente en el cual nos domina el yo, ¿no? Yo hice, yo me esto, aquello otro, etcétera. Sí, está bien el apapacho, ¿no? De vez en cuando, pero ya cuando es un halago cotidiano, ¿no? Es este alimento egocentrista, tendemos a olvidarnos de reconocer y de valorar al otro. Y desde lo más sencillo, que es poderle dar un like o compartir su trabajo, si es que nos gusta, hasta lo que tú hiciste, ¿no? Ya ves que hasta te dije, ¿en serio? O sea, porque ni mi mamá me lo dice. Entonces regresé ese día con una respuesta que era, pues no, no vayas a tirar la toalla, ¿no? No ahora, tú sigue. Entonces te agradezco mucho ese gesto, Saraí. Y por el otro lado te digo, abriste ese canal, esa puerta que yo ya aquí lo había comentado con compañeros como Irving Torres y Jan, que en paz descanse, un amigo como Sergio Huidobro, que en paz descanse, con varios compañeros que han estado aquí del por qué nos cuesta tanto reconocer el trabajo ajeno de colegas y compañeros que nos levantamos y ya estamos leyendo o estamos escuchando. No nos cuesta nada decirnos, sin embargo, pareciera que sí es muy complicado, como que, como decías, ¿no? Como que a lo mejor el rebozo nos va a pesar y no es así. Partamos por ahí. Si quieres, partamos por ahí. ¿Tú has notado también esta parte de que nos hemos encerrado tanto en nosotros mismos que nos cuesta ser amables
en el trato profesional, más allá de lo que nos podemos decir cuando nos encontramos a lo mejor en una función de prensa o en corto. Y lo digo así también porque si algo a nosotros nos contribuye y nos ayuda para que nuestro trabajo sea visible, pues es que es así, ¿no? Son los tiempos que vivimos, que es el retuitear, el repostear, el compartir, el decir, mire, escuchen esta cápsula de Saraí, lean esta crítica de Eric Estrada, eh, cualquier cosa, pero que a veces no lo hacemos. ¿Tú lo percibes así? Sí, creo que estamos también de repente, o lo mismo, podemos estar en la hoguera de las vanidades, que también podemos estar en estas dinámicas en las que me conviene darle like o comentar a ciertos personajes para yo sentir que pertenezco, ¿no? A un círculo, pero la realidad también es, nos estamos quedando sin amigos, o sea, en el sentido de la vorágine laboral, o sea, por ejemplo, tú ahorita que mencionabas, no tengo trabajo, pero yo creo que tienes el doble de trabajo porque al no tener trabajo tienes que hacerte visible y estar haciendo dos o tres cosas más que si cumplieras una jornada, ¿no? En cualquier espacio. Para quienes estamos, contamos con un empleo, también está el multiempleo. Y a veces ni siquiera es por una cuestión de económica, muchas veces, y la mayoría de veces sí, pero otra es porque estamos tan revolucionados que ni siquiera sabemos descansar. Entonces, es así como de, bueno, ¿para qué tomo vacaciones? Sí, no, 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 lo dejo para otro día, ¿no? Y ahorita que estamos en estas confidencias, o sea, yo era de las personas que no podía parar, ¿no? O sea, digo, sigo, pero ya tengo un poco más de conciencia. Y pensaba que siempre las personas iban a estar ahí o que siempre cuando yo tuviera tiempo iban a responder y a tomarse ese café o a ir a comer o la entre ellos pues, mis padres, ¿no? Y siempre me tocaba el Festival de Cine de Morelia, el día que mi mamá, bueno, por las fechas en las que mi mamá cumplía años, y yo decía, bueno, cuando regrese le invito a comer, ¿no? O sea, pero no es lo mismo, porque no Ujú. está en el momento. Viene la pandemia, los dos mueren y ya no hubo cumpleaños para celebrar. Y entonces ahí es como cuando entiendes, pongamos como esos legos en su lugar y escojamos las batallas que queremos y que necesitamos. Entonces, regresando a lo que te preguntabas, es eso, es a veces sin saber que puedes tener un gesto con alguien de decirle, oye, me gusta tu trabajo, o digo, a mí me pasa de repente que tengo un día así más o menos, voy caminando y alguien de la nada me dice, qué padre tu corte, se te ve muy bien. Inmediatamente hasta me enderezo, o sea, como que digo, Pavo real. ¿no? O sea, y puede ser una cosa de la nada, pero te cambia. Entonces, si empezamos a ver esas cuestiones de cómo nos influyen a nosotros y cómo nosotros podemos influir en alguien más, sin ser salameros, porque también eso Ujú. no va, ¿no? Entonces, creo que podríamos encontrar esa llave, no digo que a la felicidad, pero por lo menos hacernos menos pesada la vida y como diría mi papá, que se nos llene mucho de piedritas, porque para eso ya está la vida misma, ¿no? Sí. Y bueno, después de esta introducción, Saraí está aquí para entrarle a lo que es el periodismo cinematográfico para la televisión, en este caso para la televisión abierta. Y es un ejercicio también que ha sido muy comentado, muy opinado, tanto por la audiencia y el público como por nosotros mismos, porque hay gente que dice, es que ya nadie ve la televisión, ¿no? Ante tantas opciones de hoy día, dicen, pues primero te vas a las redes, te vas a TikTok, a Instagram, ya después te sigues en YouTube y como que hasta el último dejas la televisión y algunos otros que se acuerdan de la radio. Esto contrasta a veces con lo que ocurre en el gremio. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, los publirelacionistas que llevan las películas o la promoción o la difusión de películas, curiosamente lo primero que atienden es la televisión. O sea, dice, primero hay que cubrir nuestra cuota con Canal 11, Canal 22, Mexiquense, TV Azteca y eventualmente Televisa cuando a Televisa le interesa.
Y uno que no pertenece, digamos que al circuito televisivo, sino más bien a este circuito independiente ya del plano audiovisual y las redes sociales y los medios digitales, vemos mucho eso, ¿no? De los publirelacionistas y algunos, no voy a decir que todos, porque no hay que generalizar, pero algunos dicen, yo ya cumplí con que salga en la televisión la nota de mi película, ya cumplí, no me importan los independientes, ¿no? Y es como, me llama mucho la atención este choque, este contraste entre cómo se maneja desde acá dentro una cosa, cómo la audiencia percibe que la televisión ya no la ve nadie y sin embargo ahí sigue y ahí están. Tan es así que ahí estás tú. O sea, tú en Canal 11 sigues estando activa, sigues apareciendo a cuadro, eres una pirinola porque además lo tuyo no nada más el cine, sino que abarcas toda la cultura. Te vemos de aquí para allá con el teatro, con la literatura, con presentaciones, con danza, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con cine, pues estás muy movida, porque a lo mejor eso no se ve a cuadro, pero yo sí les tengo que decir, el reportero o la reportera de televisión que cubre, en este caso, cine, anda en chinga, anda en chinga, y te hemos visto a ti, vas, estás con tu camarógrafo y te mueves para acá, te mueves para allá, también digo, una condición física admirable, y pues es buscar la entrevista, es hacer la nota y ahora muévete a otro lado y ahora también córrele al canal. O sea, es una joda que no se ve, pero ahí está, aunado al conocimiento que tú debes ya tener, pues del personaje en turno con el que vas a abordar la entrevista, porque muchas veces sí, podemos llegar en blanco, pero con un conocimiento previo al cine mexicano, este actor ya lo conozco, este director ya lo conozco, he visto la película, sé a qué otras películas se asocia y por dónde puede girar mi entrevista, y luego ni qué decir cuando te tocan los enlaces en vivo. Todo este chorote que me aventé es para cederte a ti la palabra con la pregunta de, ahora sí que estás en esa trinchera, ¿cuál es el lugar que ocupa hoy día la televisión abierta, para poderle llegar a la audiencia y al público, en este caso para la audiencia y el público que consume cine, que está interesado en el cine? Esa es la pregunta del millón, la verdad, porque también sabemos que estamos viviendo una época en la que estamos conviviendo diversas generaciones. Entonces yo creo que la televisión en la actualidad es la televisión que atiende a públicos de 40 y más, ¿no? Y si me apresuras, a lo mejor de 55 para arriba. Y lo rico es que lo podemos percibir, porque me pasa frecuentemente que o voy por la calle o en el evento, en los alrededores, y se me acerca alguna chica, chico, chique de no más de 25 años y, pues puedo tomar una foto contigo, yo así como de, ay, sí, claro que sí, ay, es que mi abuelita te ve, ¿no? O, ay, es que a mi mamá le encanta. Pero ellos en realidad también ni saben quién eres, ¿no? Pero, o sea, saben quién eres, pero no te siguen, no estás. Entonces, un poco ahí le vas como midiendo el agua a los camotes y dices, claro, o sea, nuestro público tiene este perfil. ¿Por qué? Porque a lo que voy es que estamos atravesando este momento en el que o todo lo consumes en tu dispositivo móvil, pero si tienes cierta edad. Si no, sigues viendo televisión, sigues escuchando el radio, porque no sabes, porque hay esta cuestión de que estamos relegando a los adultos mayores, a las personas que tienen 56 años, que dicen no le entiendo, ¿no? Entonces lo más fácil es agarrar el control remoto y prender la televisión. O en YouTube, porque también ahora los medios tienen que ser multiplataformas para poder, pues justo tratar de pescar estas diferentes audiencias. ¿Y cómo es hacer este reporteo y esta cuestión que hable de cine, pero también hacer que interesen los libros y demás? Pues es con mucha fe, es con mucho entusiasmo y es tratar de compartir un poco la emoción que percibimos nosotros mismos. O sea, yo creo que y eso lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, y los artistas y las personas, cuando a mí me deje de emocionar lo que hago, pues ya mejor me voy a hacer adobes porque pues no hay más. Entonces aquí, para ponerte un ejemplo rápido, hoy en la mañana fui al Museo Nacional de Antropología, que en su sala temporal
inauguró una exposición de instrumentos musicales de México y el mundo, cómo esta relación entre una guitarra, pero que la hacen en paracho, pero no, pero resulta que la guitarra viene de tal, tal, tal. Y es un hombre que es un coleccionista que tiene más de 5,000 instrumentos, porque de niño su papá le enseñó a hacer música con una corcholata doblada como una quesadilla. Y se la metía y silbaba y salía un ruido distinto. Y entonces se volvió así, ¿no? Un fanático de los sonidos y de la música. ¿Cómo logro yo contarte eso y que tú digas, ay, algún día vas caminando en Chapultepec, ay, aquí es donde está la exposición que hicieron de los instrumentos, pues emocionándome, y te lo cuento y se me eriza la piel porque me acuerdo y platiqué con el señor y era el más emocionado y era además hermoso porque estábamos en la sala temporal de antropología y él enseñándome cómo suenan, y bueno, me decía, la gente no lo puede tocar, pero como son míos yo sí puedo, y entonces los tocaba y demás. Entonces, es eso, es a lo mejor no es tanto, tenemos la ventaja de que estamos hablando de cine o de cultura y no tanto ese dato madreador, ¿no? De por dónde le vamos. No, a ver, esto es una experiencia, esto es, una amiga me decía hace muchos años, nosotros lo que ofrecemos son bálsamos para el alma. Y creo que por ahí pueden ir los tiros del por qué como cucarachas permanecemos en la pantalla. Fíjate, a ver, matizas muy bien lo que es el trabajo del reporteo, ¿no? En este caso, como tú también te asumes una contadora de historias, para quien nos está escuchando, usted va a decir, bueno, es que un reportero es igual que un comunicador y que un creador de contenido, que un influencer, y no, para nada. El reportero trabajamos con los cinco sentidos, ¿no? Hay que ver, hay que escuchar, hay que probar, hay que oler, hay que tocar. Porque a partir de usar nuestros cinco sentidos es que vamos a contar una historia. Y al contar una historia, no estamos contando la nuestra, estamos contando la de otra persona o la de otro contexto, que ya ahí hay un punto diferenciador en torno a los creadores de contenido, a los influencers y a algunos comunicadores y, por qué no, también a algunos periodistas, que en la actualidad ellos se posicionan en el centro de las historias, como que la historia es es el pretexto o la excusa para que ellos destaquen y presuman algunos logros o algunos piensos, algunas opiniones, y la historia se queda ahí atrás. En este caso es al revés. Y tú, pues con lo que es tu trabajo y con tu oficio, has logrado algo que es bien difícil, que también ahorita lo dijiste, que es el no dar algo nada más por madrear o algo por generar morbo por el morbo, que por un lado, que en este caso Canal 11 te lo respete a ti, que tú lo hagas respetar, porque también hay dos voluntades ahí que tienen que estar de acuerdo, y mantener también ese rigor periodístico dentro del plano de la ética, ¿no? Y de los valores que todavía podemos encontrar y que todavía están ahí. Muchos pueden decir, es que ya es aburrido, eso no le gusta a nadie. No, a ver, espérame, porque todavía hay una audiencia de 40 para arriba que le dicen a la neta, tómate la foto con Saray Campech, que está pendiente de ese tipo de información también. ¿Por qué? Porque crecieron acostumbrados a consumir historias, ¿no? A sentir con las historias de otros ajenos que pudieron identificarse en ellos. ¿Cómo es, Saraí, también mantenerse vigente en ese sentido, pues contra viento y marea, en un plano actual en el que ya es muy común, y lo acabamos de ver en la Copa del Mundo, donde periodistas, comunicadores y reporteros terminan convirtiéndose en todo aquello que juraron destruir, se traicionan a sí mismos y se olvidaron de contar historias? Y como dicen por ahí, o sea, he escuchado y he leído a grandes mentes de mi generación que cayeron en eso, que a veces dice uno, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué si tienes talento para esto otro terminas haciendo esto? Yo entiendo que todos tenemos que comer y que hay que evolucionar también, ¿no? También eso tiene que evolucionar y tenemos que reinventarnos, pero no a ese grado, ¿no? No a ese grado de traicionarse a uno mismo y de, en algunos ejemplos, decir, bueno, denigrar a cierto punto lo que es el oficio y la profesión. ¿Cómo resistir, por un lado, en este caso desde la televisión abierta, y por el otro, cómo continuar haciendo este trabajo como lo has hecho, en este caso en el rubro del cine?
Pues creo que partiendo de la resiliencia, ¿no? O sea, ahorita es una palabra que está muy de moda, pero ¿estás de acuerdo que vivimos en una frustración constante de imaginar, tú armas tu pieza del día de, voy a ir a este evento y entonces va a salir así asado, y pues resulta que no, Ujú. que el metro se tardó más de más, entonces ya llegaste tarde, o la persona que te iba a dar la entrevista llegó de malas y te contestó un sí, un no, ¿no? O sea, como todas estas cuestiones. Eh, y también ser muy necios. O sea, yo soy una persona con bastante aprensiva, entonces me gusta como hacer las cosas y cuando algo se me atraviesa, un poco de control de ira, pero también como de decir, ok, no se pudo así, le vamos a dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, el día que estuvimos en lo de la presentación de los nominados al Ariel. Ujú. Iba yo con presión porque tenía que mandar el material para el noticiero de las dos y tenía que irme corriendo a la sede alterna de noticias para participar en el noticiero de las dos. Y ese día también teníamos en el estudio a Sara Fox del Festival de Cine de Guanajuato. Ujú. Bueno, fue un correr, armar la pieza que iba a presentar, pero además armar el material que iba a usar para redes sociales y medio sociabilizar un poco también, saludar a los compañeros y demás, llegar corriendo al espacio de noticias y pues va avanzando el noticiero y me dicen, ya no entra lo del Ariel. Y pues es así como de, ya valió chetos, ¿no? O sea, todo lo Ujú. que hiciste tal. Y pues bueno, dices, pues ya me armo algo más largo para el noticiero de las 6 de la mañana, ¿no? Pero pues no deja así como quedarse ahí en el tuerto. Y luego, pues bueno, ya pasa, ¿no? Y para preparar cosas para redes. Entonces eso es un poco todo, es tener esa resiliencia, tener esa capacidad de adaptarte. A veces la cara no ayuda porque se nota que estás, ¿no? Sí, Enojado. sí, Sí, pues sí. tratar ahí de mediar un poco. Y con esto de las redes, pues también va un poco la respuesta a tu pregunta de cómo mantenerse y cómo hacer para no morir en el intento o quedarte ahí como lanzando una botella al agua y a ver quién la cacha, ¿no? O sea, yo he pasado por distintas etapas en las redes sociales sin miedo al éxito. O sea, cuando red social que aparecía, yo la abría y le picaba y recién en el 2009 el claustro de Sor Juana había sacado un diplomado sobre manejo de redes sociales y pues como que nadie sabíamos muy bien qué onda con redes sociales y me metí y descubrí que Twitter podías hacer esto, no sé qué, no sé cuál y yo llegué al canal y les conté como tal y todo el mundo me dijo así como de, ¿no? O sea, no había redes sociales ni siquiera en Canal 11. Eh, Me acuerdo que me fui a un festival de cine de Guanajuato y yo le decía al director en ese momento, es que podemos hacer transmisiones y tal, y me decía, caray, tengo un canal de televisión, ¿por qué voy a querer hacer algo por internet? ¿No? O sea, 3 horitas después, dice, Sí. ve cómo están las cosas. Pero es como tener esa curiosidad y entonces decir, pues lo hago. Si me ven, qué bueno. Si no me ven, pues ya ni modo, ¿no? Haré otra cosa. Ahora estamos muy con la soga al cuello porque todo es cuántos me gustan. Y si quieres, y si estás pensando en monetizar, pues es una locura porque el algoritmo te va a decir, o sea, yo de repente me salen ahí mis estadísticas de, esta semana publicaste 57% menos de lo que publicaste la semana pasada y tus créditos no sé qué cayeron no sé cuál. Digo, si yo dependiera de eso, estaría con la falda hawaiana y bailando porque dices, si no, no como, ¿no? Sí, Entonces sí. también puedes entender el por qué algunas mentes brillantes quizá dieron ese giro, ¿no? Entonces es como aprender a mediar
y a partir de tu propia realidad. O sea, cuando no tienes un apuro económico, cuando dices mis necesidades básicas y las de mi familia están cubiertas, pues a lo mejor me puedo ir, ¿no? Ahí tranquilamente. Cuando no, puede ser que traiciones por necesidad. Y también hay muchas personas que también conozco que dicen, a un amigo le decía, oye, fíjate que me comentaron que están buscando gente para el canal del doctor Simi, y me dice, no, yo tengo dignidad. Y dice, está perfecto, ¿no? O sea, si es algo con lo que tú no comulgas, pues no lo haces. Es también como esa parte de los principios que mencionabas de la ética y pues de entender tu propia realidad. Y es que es un choque, ¿eh? Créeme que sí es un choque constante el que podemos tener, porque igual, a mí no me ha faltado que me digan, es que deberías de ponerte ya altanero, grosero, y digo, puedo serlo, pero no quiero serlo, ¿no? Porque pues estoy chapado a la antigua en la formación periodística y más después de ver estos ejercicios actuales también de que te digo, todo es yo, dije, no, nos hace falta contar las historias de los demás, ¿no? Escuchar a los otros. Y en eso también empecé a notar con insistencia algo que enmarcó por ahí una especialista en comunicación, que ella después de escuchar varios podcasts, llegaba a la conclusión de que se había dejado de preguntar, que ya no había preguntas por parte del entrevistador a los entrevistados, ¿no? Ya ves que ahora todo se hizo como el tono, vamos a conversar y vamos a charlar como cuates y cotorreo, que está bien, o sea, eso también está bien, pero cuando se trata de un reportero o un periodista, no podemos dejar de lado lo esencial, que es cuestionar y es preguntar. Y dije, es verdad, o sea, sí hemos dejado de lado esta parte, cosa que no ocurre con el reportero en sí, porque pues es la fuente primordial para salir a chambear día tras día y que es algo que tú tienes, ¿no? Y que lo asomas a través de tu trabajo de vamos a ver una entrevista, o sea, ya desde que dices vamos a ver una entrevista es, pues me senté a preguntarle al director, me senté a preguntarle al actor, me senté a preguntarle a la actriz. En ese sentido, ¿tú también crees que en nos descuidamos del cuestionar, del preguntar? Y puede haber muchas razones. Está el reportero que tiene miedo, ¿no? A algún tipo de represalia. En el caso estricto de la fuente de cine, pues aquellos que dicen es que ya no me va a invitar, ya no me van a dar entrevistas y no me quiero pelear, no me quiero enojar. Eh, por mil razones, te olvidas ya de preguntar. Sin embargo, pues nosotros todavía tenemos esa oportunidad, esa puertita abierta que en un instante determinado también lo perdimos cuando quisimos competir con los influencers porque creíamos que ellos nos estaban dejando sin trabajo, que eran los culpables de todo, cuando pues hay que voltear a ver a las empresas que los contratan. El influencer no tiene la culpa, ¿no? Y el influencer no es periodista, o sea, él no va a preguntar, él no va a cuestionar. Nosotros sí. ¿Por qué no utilizar las mismas herramientas que el influencer, en- acorde a nuestro trabajo, y cuestionar y preguntar? Más, ni qué decir, ahora de que, pues ya ves que todos tienen una opinión y nadie quiere preguntar, que por ahí va la línea de mi promoción del taller en esta ocasión, pues no, también pregunta, o sea, formula preguntas, porque opiniones tenemos todos, y para eso están las redes sociales, de hecho, están ahí, todos los días estamos opinando a cualquier hora por cualquier cosa, ¿no? Hasta de lo que no sabemos. La pregunta, Sara, ¿y qué importante es para nosotros también cuestionar, preguntar, y en el caso del cine, de seguirlo haciendo? O sea, y hablemos, por ejemplo, del cine mexicano, Ah, que adolece de tener estrenos y a lo mejor la cineteca llega y dices, bueno, pues sí, entraron 20 personas. ¿No? O sea, 20 personas. Y vas a lo mejor a una función un viernes a alguno de estos complejos más grandes, ¿no? Y, y tienes toda la sala para ti solo. Entonces dices, pues, ¿por qué no hacemos esa dupla y miramos más allá? También esa es otra cosa que traigo ahí entre ceja y ceja de decir, ¿por qué siempre buscamos a los actores y a los directores?
¿Por qué no hablamos con los vestuaristas? Ujú. ¿Por qué no hablamos con los diseñadores de arte? ¿Por qué no hablamos con el encargado de catering? O sea, porque al final, si nosotros hablamos con ellos, estamos, podemos compartirle al público toda esta cadena de valor que existe detrás de una película en la que no nada más vamos a decir, ay, esto otra vez de cerveza, ¿no? O sea, digo, independientemente de la calidad, independientemente del género, de todo lo que tú quieras, hay una cadena de valor humano bien importante, ¿no? El que vayan a firmar a los estados, o sea, también es como de, ah, bueno, llegó, alguna vez me tocó ir cuando Casal firmó Chico Grande en Durango, toda esta parte de la serranía, o sea, pues Durango era así de, después me tocó ir a Durango por otras cuestiones de la misma chamba, y decía, órale, cuando estuvo lo de Felipe Casal, era una fiesta, ¿no? Y te encontrabas a todo el mundo, y las mesitas de la placita y todo llenas, y después, y luego todo cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que hubiese llegado esta producción a filmar, le dio una vida, ¿no? A Durango, a la ciudad, y generó que ese chavito que iba caminando y que veía que estaban ahí con unas cámaras y demás, dijera, ay, ¿qué es? ¿El cine? Ah, cuando salió la película, vamos a verla, a lo mejor salir, ¿no? Entonces, es pues, como mirar a otros lugares. O sea, creo que esa parte es importante. Más allá, o sea, sí está bien y depende mucho de tu medio. Tu medio puede ser que te diga, tienes que traer la Odisea. Y si no la viste 3 días antes de que se estrene, pues entonces ya nos fallaste, ¿no? ¿Qué pasó? No tuvimos la nota. ¿Cuál nota? Hablar de una película que se va a estrenar 3 días antes es la nota, que ni siquiera la pudiste digerir porque tenías que escribir así, después de 3 horas, escribir sobre una película que no terminaste de entender y que a lo mejor ni siquiera habías leído la Odisea, ¿no? Para tener ese comparativo. Entonces son como todas esas cosas que creo que son necesarias y que estamos dejando de lado preocupándonos porque reporteros contra influencers. No, o sea, creo que tenemos que mirar un poco más, valorarnos un poco más, ¿no? Y decir, pues lo que yo te voy a dar, en fin, no van a ser golpeteos en la pantalla diciendo, tienes que ver esta película, sino te voy a dar un contexto. Que eso es todo, ¿no? De ahí parte, o sea, realmente de ahí parte lo que es nuestro trabajo al momento de hacer una nota, una crónica o un reportaje, que es el contexto. Ahora bien, Sara, y para mí puede ser más fácil eh, tomarme tiempo, tomarme algunas posibilidades más abiertas para decir, esta es la nota, ¿no? Pues porque soy un medio libre, independiente. Sin embargo, tú te enfrentas a otras adversidades al ser televisión, que a lo mejor tampoco el público las tiene del todo presentes. Porque, por ejemplo, en una función de prensa, una conferencia de prensa, escuchamos a algunos compañeros de televisión que formulan la pregunta básica. Y hay unos que dicen, mira qué pregunta tan básica, ¿no? ¿Por qué le pregunta eso? Pero también se nos olvida entender que es porque va para televisión. O sea, su audiencia es una, a lo mejor la orden, ¿no? Del día de dice, pregúntale esto porque esto es lo que va a entrar, esto es lo que nos interesa que se escuche. Y eso no quiere decir que el reportero en cuestión sea tonto o sea tonta, ¿no? También hemos caído en eso, ¿eh? O sea, también hay que asumirlo y hay que aceptar nuestros propios agravios cuando los hemos cometido, porque aquí nadie es monedita de oro y hay que decir las cosas como son, porque todos pasamos por ahí, ¿no? Mira nada más la cosa que está preguntando, pero a ver, es que ella va para televisión o él va para televisión. Tú ahorita que vas para prensa escrita, seguramente también traes una orden del día y seguramente también a tu editor le interesa cierta respuesta, ¿no? O con relación a cierta pregunta. Para nosotros a lo mejor no es tanto así y nos podemos dar ese chance de, ah, yo sí voy a elaborar la pregunta mamona, ¿no? O mamadora, como se dice coloquial o vulgarmente, lo cual no pasa contigo, porque pues también vas contra el reloj, o sea, es, a ver, no, Sara, y no te vas a aventar una entrevista de 20 minutos así sea Dios Padre, porque tenemos 5 minutos. En esos 5 minutos, este director, esta actriz, ya ahorita también nos expandiste un poco el universo de que puede ser un vestuarista,
etcétera, o esta historia de lo de Chico Grande, pues nos tiene que decir tres cosas. Eso también, ustedes corren contra eso. Y cómo es lidiar con eso, Sara? Y más en tu caso, porque tú eres de las reporteras que sí le dan mucha cabida y mucha atención al cine mexicano. Y hay que tener aplomo para eso. De verdad hay que tener aplomo porque te rifas. Y uno se rifa a costa de que nadie te vaya a ver, que nadie te vaya a escuchar. Incluso a veces ni la propia producción nos presta atención cuando subimos ese material. Pero nosotros creemos en esa nota, ¿no? Es la de aquí está la nota, como tú lo has hecho. Pues por la fortuna de estar en un medio público, creo que partimos desde ahí, ¿no? O sea, yo lo veo mucho con los colegas cuando, sobre todo cuando podemos convivir, por lo menos viéndonos correr en la mañana, en la tarde, en la noche, en los festivales. Que puedo ver a los colegas de Televisa, o de TV Azteca, o de Imagen, tal, que, oye, ¿no vas a ir a la conferencia tal? No, es que esa no nos sirve a nosotros, ¿no? Y dices, oye, pero es una película que se presentó en Berlín, ¿no? Una película mexicana, tal. No trae a nadie potente para su medio, ¿no? Ujú. Como decías hace rato, o sea, pues cada quien pues sabe su realidad y trabaja pues, a partir de eso. En mi caso, hay mucha libertad. Eso creo que también ha sido maravilloso. A mí cuando me dicen, yo entré en 2001 al 11 a hacer mi servicio social. Y en 2002 me contrataron como asistente del asistente del asistente. Eh, y a partir de eso era ver desde adentro, desde irme a sentar al foro y ver cómo conducía Sergio Z cuando estaba conduciendo el nocturno, después Adriana Pérez Cañedo y demás, pues entender un poquito pues ese vanado, como ver las costuras, ¿no? Voltear el pantalón y ver cómo está armado, ¿no? Ah, este es el patrón y demás. Y a partir de ahí tú ir generando tu propia, qué es lo que quieres, ¿no? A ti qué te interesa. Es un poco egoísta y en la actualidad también te das a veces de frente porque pues es lo que a ti te interesa, pero no es lo que le interesa al gran público, ¿no? Entonces es también estar como con las antenas abiertas y decir, pues sí, esto puede ser que para mí sea muy interesante, pero, pero en los picos de rating, que aunque no nos medimos por rating, pues va para abajo, ¿no? Ahí, entonces, entender un poquito eso sin perder el ojo de qué es lo que quieres. Y vuelvo a lo de la libertad del canal porque así como te decía de voy a ir al Festival de Guanajuato y por qué no abrimos esto y por qué voy a querer transmitir por internet cuando tengo un canal, pero en ese momento me dijo el director, ¿cuáles son las otras opciones? Y le dije, pues podemos abrir una cuenta de Twitter de cultura, ¿no? Y tal, pues ábrela. Y durante un año casi yo llevaba la cuenta de cultura del canal y yo posteaba, pero era el spam, pum, 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 de todo, era como de, tengo mi medio, es mi espacio, ¿no? Como mi precioso, al estilo del Gollum. Entonces, también ahí le iba midiendo y veía cómo cosas pegaban y comentaban y otras en las que cero, ¿no? O sea, nadie se asomaba. Entonces, ir aprendiendo, ser un poco, tenemos un coordinador, pero es un coordinador no tanto editorial, o sea, yo prácticamente me armo mi agenda diaria. Están los debes, que eso en cualquier medio te dicen, oye, hay que cubrir esto. Ujú. Bueno, hay que cubrir, ¿no? Pero, y tratas de hacerlo también con esa visión y un poco abrir el horizonte y decir, a ver, vamos a ver por dónde le entramos, ¿no? Tienes claro cuál es, por un caso que es ahorita como muy viral, la colección Gelman, ¿no? La colección Gelman infantil. Eh, en mi caso era como de decir, bueno, es que esta colección estuvo desaparecida, o sea, ¿qué pasó en esos 25 años en los que nadie supo, nadie, ¿no? Nadie sabe. Entonces, indagar un poquito por ahí, preguntar, pedir entrevista con Alejandra de la Paz, que es la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que curiosamente ella había sido la directora del museo en Cuernavaca, donde estuvo la última vez esta colección. Y
Y pues de ahí como ir hilvanando, ir como averiguando cómo vas a contar esa historia a partir del medio en el que estás, en el que sabes que no puedes a lo mejor meterte en asuntos de política cultural, porque eso también es editorializar y como decías hace un momento, todos tenemos una opinión y los medios están llenos de columnas de opinión. Entonces, más bien, te voy a contar la historia de dónde viene la colección, cómo empezó, cómo Cantinflas, cómo el señor Gelman, cómo empezaron a comprar, cómo la bronca con Tamayo y este coleccionista que terminó siendo un poco el malo maloso, ¿no? Y te armo te doy ese contexto y te digo, yo que tú no dejaba de ir al Museo de Arte Moderno a ver este trozo, porque este cuerpo de obra quizá no lo vuelvas a ver, ¿no? Ujú. Entonces, vive la experiencia. De todo lo demás, hay otros entes que se encargan de pelear, de cuidar, de hacer una carta para que no se vaya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puedes ser juez y parte. A ver, yo tengo una duda, por ejemplo, en lo concerniente a las coberturas cinematográficas, y aquí me lo vas a aclarar. ¿De qué tantos privilegios goza, por ejemplo, un reportero o la imagen de un canal de televisión para poder tener acceso a entrevistas, ¿no? Principalmente. Si te lo pregunto así es porque, por ejemplo, los medios independientes es como, no, tú no, ¿no? En cambio, el de televisión, sí, pero yo no sé si también el trato sea por el canal al que representa, o en este caso por el reportero, la reportera, o el comunicador, la comunicadora, que ellos también consideran valioso. ¿Tú consideras que sí hay privilegio o no en el trato para ustedes por encima de otros medios y que a la hora, por ejemplo, del cine mexicano, termina a veces por ser muy reducida la promoción y la difusión de las películas, y que es algo que seguramente has leído que yo posteo cuando se trata de influencers o creadores de contenido, que les digo, a ver, es que yo no pido un peor ni un mejor trato que a ellos, simplemente es igual. Si le diste el acceso a una entrevista, ¿por qué a nosotros no nos puedes dar el acceso a una entrevista? Sí, existen como muchos factores. Sí creo que todavía impacta esta cuestión de televisión, ¿no? O de medio nacional, si lo ponemos así, eh, de querer que esté tu película, tu serie, ¿no? Tu producción. Eh, de repente me pasa que los RPs te buscan porque no tienen un medio nacional, entonces, o porque los batearon, ¿no? Porque lo que te decía hace un rato, porque en Televisa, TV Azteca dijo no. Entonces, bueno, vamos con el 11 y el 22 a ver Mm. si ellos dicen que sí, ¿no? Y es a veces como un toma y daca, no se dice, no hay nada firmado, pero bueno, me echó la mano con este personaje en cuestión o este producto audiovisual en cuestión, pues yo le voy a retribuir dándole eso, ¿no? Pero, pero creo que más allá de eso, también tiene mucho que ver el trabajo. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo empecé, te contaba hace ratito que yo entré haciendo mi servicio social en 2001 y no existía, curiosamente, una sección cultural en Canal 11. No había, después de Hoy en la Cultura, que fue este noticiero, ¿no? Que marcó una época y demás, no había un espacio. Entonces, cuando yo entro, empiezo a decir, oigan, ¿y podemos hacer como notitas y tal? Bueno, pues si quieres, ¿no? Y empecé como así a buscar en internet distribuidoras, editoriales, tal, y pues escribir, bueno, hablar por teléfono, ¿no? De, hola, soy Prengana, de Canal 11, ta, ta, ta. Yo me acuerdo, por ejemplo, todavía existía no era Paramount, era UIP, ¿no? El que estaba Margarita Larroa, Ujú. me acuerdo aquella empresa que tenía que ir a Tecamachalco por los cassettes tres cuartos o Betacam
con todos los trailers de sus estrenos de esa temporada, ¿no? O de ese mes, no me acuerdo muy bien cómo lo manejaron. Pues ahí iba yo. Y pues ya platicabas con ellos y ya les daba como, no sé, a lo mejor ternura ver a una muchachita ahí cruzando la ciudad con los zapatos llenos de lodo, porque querías el Betacam para poder hacer tus notitas, ¿no? Entonces hacías las notas, no era como ahora que las subías a tu red o a tu X, a tu Facebook o lo que sea, y podían ver que lo habías publicado, tenías que mandar tus testigos y ese tipo de cuestiones. Entonces uno buscaba, se las ingeniaba. También creo que hay que hacer mucho networking, esa es otra parte que es importante. Yo siempre les digo a los chavos, o sea, está buena la fiesta, sí, pero antes del tercer mezcal, tú ya debes de tener por lo menos 4 tarjetas, 4 teléfonos de la gente que está en la fiesta. Oye, hoy en la mañana fui a tu película, fíjate que me gustó un montón. Ay, ¿por qué no me estuviste en el rol de medios? No, ya no alcancé. O sea, no quemas al RP, ¿no? A mí no me pelo. Pero me gustaría platicar porque, y me sueltas a lo mejor así como estas cuestiones, como decías, mamadoras de no, porque me parece que la fotografía y sacas ahí como de la manga, ¿no? Tus, tus facts así de, porque creo que podría compararse con esta película tal, tal, tal. Un poco conquista, cautiva, y te sale y te dice, ah, pues márcame o échame un mensaje. Y entonces, pues ya tienes el contacto y te pasas de largo a todos esos eh, personajes que de primera entrada te pelucearon, ¿no? Y entonces el día de mañana que haces esa entrevista con este personaje con el que estuviste echando chela y mezcal, o lo que sea, se acuerda, tienes la atención de mandarle o a robarlo en la actualidad. Entonces, su siguiente producto audiovisual, su siguiente película, su siguiente corto, su siguiente serie, te va a buscar, ¿no? Y entonces ya es así como de, pues nos echamos fíjate que no puedo ir o tal, pero nos echamos un Zoom. Ahora tenemos esta gran Esta posibilidad, sí. oye, fíjate que estoy filmando al lugar y pues, si te quieres dar una vuelta, caigo, ¿no? Si por alguna razón pues, no puedes, pues bueno, hagamos un Zoom. Y es generar, te digo, hemos perdido esa posibilidad de hacer, probablemente con ellos no van a ser tus amigos, que también creo que ese es un gran error de repente pensar que porque te saludó cuando entró a la sala a presentar su película, pues que mi cuate Diego Luna. No, no es como, pero igual y sí, ¿no? O sea, pero tener esa posibilidad de hablar. Creo que hemos perdido por diversas situaciones esa posibilidad de hablar y de convivir, de disfrutar, de escuchar. Pues a ver, para los jóvenes que están estudiando comunicación o periodismo y están escuchando este episodio, les acaban de dar una lección gratuita de astucia y sagacidad. Hagan networking. Y justo para allá vamos para ir cerrando, Saraí. En el taller pasado, yo les preguntaba a los alumnos qué periodista cinematográfico conocen, ¿no? Hombre y mujer. Y me daban nombres de influencers, creadores de contenido y críticos de cine, pero no con un perfil de periodista cinematográfico como tal. Dije, bueno, esto es preocupante, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros parados? O sea, eso también me dio una lectura a mí de, a ver, ¿cómo no nos están viendo o qué es lo que no estamos haciendo bien para podernos asomar? Pasan los meses, pasan los días, y ahora cuando le preguntas a la banda, a ver, dime, ¿no? ¿Qué periodistas cinematográficos conoces o qué periodista que cubre cine ubicas o conoces? Seguimos en las mismas, pero ya hay 2 o 3 que te dicen Saray Campech o la de Canal 11, ¿no? Porque a veces ni el nombre se aprenden, pero digo, bueno, ya vamos de gane.
Pero hay otro público, hay otro sector que te tiene plenamente identificada, Sara, porque han crecido viéndote en Canal 11, que saben que eres una reportera cultural de la A a la Z. En ese sentido, ¿ya te cayó el 20 que también eres un referente? O sea, que eres un referente para la generación de comunicadoras, particularmente mujeres periodistas que en otras fuentes, por ejemplo, en la deportiva, mucho tiempo no tuvieron, ¿no? Porque los espacios estaban dominados por el sexo masculino, porque nada más se ponía ahí a la chica a decir el marcador del partido y si acaso a decir volvemos, ¿no? Y ya, no les daban otras tareas, no les daban esa oportunidad, poco a poco se fue abriendo, pero hubo toda una generación o varias generaciones que crecieron sin esos referentes. No ocurre lo mismo en esta fuente, ¿no? Y ahí entras tú. Te digo, te cae el 20 de que sí ya eres un referente para que alguien diga ella, ¿no? Y además no es ella que sale hablando y opinando, sino que si le pongo atención, si le presto atención es, a ver, está en el lugar de los hechos, entrevista y está contándome una historia. Y probablemente yo crea que la historia es la de ¿cómo estuvo la función de prensa de tal película? No, resulta que ella encontró la historia afuera porque el director iba con su mamá, entonces entrevistaste a la mamá y dices, mira, aquí tenemos otra forma de abordar lo que es esta función de prensa para que no se quede en eso, ¿no? En una función de prensa, sino que ya nos estás contando una historia. O sea, estás dando periodismo, estás dando lecciones de periodismo a una generación que dice, de aquí me puedo agarrar, ¿no? O sea, de aquí sí puedo yo absorber conocimiento que digo, si esta señora puede, yo también puedo. O sea, si ella está en el lugar de los hechos, yo quiero estar en el lugar de los hechos. Si me tengo que trepar al camión, me voy a trepar al camión. Quiero hacer eso. ¿Te cae el 20 de esto? Pues digo, no voy a abusar de humildad, de falsa humildad, o sea, un poco sí, y creo que ahí tuvo muchísimo que ver una situación muy en particular. Cuando fue, perdón porque voy a meter un poco de cuestión política, pero cuando fue el primer grito de López Obrador en Palacio Nacional, me dijeron, vas a estar en la conducción de la ceremonia del Palacio Nacional. Ujú. Yo como que me quedé así de, o sea, siento que siempre he sido una persona, mi abuela me dice, me decía, me dice, que yo nací parada, o sea, con mucha suerte. Y creo que es más eso, es más suerte, porque cuando me dicen eso me quedo como de yo, o sea, como teniendo estos referentes de mujeres con ciertos perfiles, enfundadas en vestidos de noche, con unos taconazos así, ¿no? Ni siquiera alcanzo mi cuarta a mostrar de qué tamaño son. Eh, yo no me veía, o sea, yo uso o botas o zapatos bajos, pantalón de mezclilla, ¿no? O sea, como que soy todo lo contrario a estos personajes. Y primero pensé que era como una broma y dije, pues, sí, dije, a eso también mi papá me decía, tú siempre di que sí. O sea, ya luego averiguas cómo lo haces. O sea, como que tú no, o sea, como que el no esté en Sí, tu. gran consejo. Entonces yo dije, sí, claro. Fueron pasando los días y pues que me hablaban de presidencia, me hablaban de no sé qué, de no sé cuál, y que me iban a vestir así, asado. Y yo dije, no, así no, o sea, tuve chance como de poder ahí medio mediar el asunto de la vestida, porque decía, pues si no estoy cómoda, va a salir pero horrible, ¿no? Entonces, aparte me tocó compartir con, bueno, con Wemansky, un gran amigo también. Que en paz Y descanse, sí. pues eso también fue como de, güey, te late que, o sea, neta, tú y yo vamos a estar en este evento. Y entonces, como que el director de ese momento del canal me llamó a su oficina y me dijo, como que usted todavía no se da cuenta, ¿verdad? De lo que está pasando aquí. Yo así, o sea, como de qué o cómo. Y me dice, es que el hecho de que usted esté esa noche en Palacio Nacional,
en cadena nacional, en un evento de esta envergadura, es el claro ejemplo de que, y sin demeritarla, de que una persona como usted puede estar donde quiera. Y no necesariamente la mujer del 90-60, que es el referente para eventos de ese tipo. Ujú. Y eso es sumamente importante. Eso es lo que hace la televisión pública, eso es lo que tiene nuestra institución. Mostrarle a todos que más allá de frases hechas o de motivacionales, es de, que puede ser quien quiera ser, pero te lo tienes que creer. Yo salí de la oficina del director entre como una risa nerviosa, ¿sabes? Así, y medio que las manos sudando y las piernas me temblaban. De, o sea, esto es real, esto va a pasar, ¿no? Y cuando estoy en eventos de ese tipo o en situaciones de ese tipo, me pongo un poco en blanco, y como que me desprendo de mí para que no me gane el nervio, ¿no? Suelo pensar mucho, bueno, el personaje en cuestión, si lo voy a entrevistar o voy a conducir una alfombra o voy a hacer un evento en Palacio Nacional, pues también hace popó, también se echa pedos, también, ¿no? O sea, también es como yo. Sí. Entonces como que lo bajo y me pongo al tú por tú, sin altanerías, pero Ujú. trato como de hacer ese espejo. Y a partir de ese momento, empecé a visualizar que sí, que la gente durante mucho tiempo y todavía a la fecha me sigue diciendo, oye, esa noche tal, personajes que entrevistaba, entrevistado o entrevisto, así como de, oye, qué padre que estuviste en esto, ¿no? O que has hecho esto, qué tal, tal. Y dices, bueno, a lo mejor a partir de ahí hubo un giro que quien no me ubicaba me vio y a lo mejor dijo, ¿y esta tipa quién es? Y buscó y se encontró con que hago otras cosas y a partir de ahí pues se fueron abriendo otras tantas oportunidades y para mí es muy bonito, pero lo principal te diría que para mí la cosa más importante ha sido ser un referente para mi hija, Ujú. ser una persona de la que ella esté orgullosa y que sí, y que cuando cumplí años apenas, eh, llenó sus historias de Instagram con fotos que encontró en álbumes familiares y ponía mensajes así tan chulos que decía yo, no las he hecho tan mal. Mira, mira qué giro de tuerca, porque ahí también tienes otro estímulo, tienes otra manera también de abarcar, ¿no? De abarcar lo que significa esto de ser un referente. Saraí, para ir terminando, una conclusión, pero una conclusión en torno a la responsabilidad que nosotros tenemos con un micrófono, porque también ya vimos que en los últimos meses la cantidad de casos, ¿no? De funas, dirían también por ahí, pues con base en lo que se dice y con lo que se expresa en un micrófono. Eh, Anteriormente, así que me voy a escuchar como momia que soy, anteriormente era casi imposible que alguien se expresara de tal manera por bilis, por ira, por coraje, por lo que tú quieras. Y cuando llegaba a suceder eso, sí había sanciones, ¿no? Le jalaban las orejas a la televisora o pagaban una multa o suspendían al comunicador en turno o a la figura que había dicho lo que había dicho, etcétera. Ahora parece que ya no es así, ¿no? Hay un método o hay un sistema donde tú dices, ofrezco disculpas y después de ofrecer disculpas hago una dinámica para hacerle ver a la audiencia que la persona ya cambió de la noche a la mañana y perdón, pero una convicción o una ideología no se cambia ni se borra de la noche a la mañana. Y una disculpa mediática tampoco soluciona absolutamente nada. Y para evitar llegar a esos puntos, lo primero es
a ver, ser responsable con lo que estás diciendo, ser responsable con el medio al que estás representando, en este caso nosotros es, bueno, si eres reportero, si eres periodista y tienes la opción de un micrófono, ¿cómo lo vas a utilizar y para qué? Que también ese es un dilema muy de estos días. Y ahí es donde te cedo la bolita, Saraí, como una conclusión, tú que estás en televisión y que has estado muchos años y que ahí sigues, porque tampoco es que seas una persona que genere escándalos ni polémicas, por el contrario, ¿no? Sigue habiendo una imagen muy respetuosa hacia tu labor. ¿Cómo? ¿Cómo abrazar y sujetar este, este principio de la responsabilidad que tenemos con un micrófono, como lo es este caso? Voy a parecer disco rayado, pero creo que ha sido el estar en un medio público, el haber tenido referente, esta vieja guardia de periodistas, eh, de compañeros, de aprender. Es que ayer estaba en una reunión y había personas que no conocía y de estas personas que te piensan, ¿qué signo eres? ¿No? Que parece que es muy importante. Y de las, había tres que me dijeron, no, tú seguramente eres Tauro. Y yo así como que dije, órale, y te digo, sí soy Tauro. Y dice, ¿por qué, por qué no gritas, no tratas de robar la palabra si no estás escuchando? Y yo, no, como que a lo mejor estoy juzgando, ¿no? O sea, como de, no, pero trato como de conocer, como de saber con quién estoy. A veces también, con los años, con el trajín del propio del día, puede uno perder los estribos, ¿no? Pero, pero a la hora de que te prenden la cámara y te ponen el micrófono, todo eso se te tiene que bajar. Que si el Uber no llegó y me dejó tirada a medio camino, o si se me cerró un coche y tal, eso lo agarras, abres una maletita y lo guardas ahí. Ya después sacarás sapos y demás. Pero al momento que estás a cuadro, es hasta es chistoso cuando los actores dicen, o actrices, no, es que yo me subo a un escenario y se me quita el dolor de estómago, se me quita el dolor y tal. Pues, ¿qué pasa? Es una adrenalina bien extraña. O sea, te prenden la cámara y te sale la sonrisa natural y fluye. Ajá. Y después te pondrás a llorar o mentarás madres o lo que sea, pero tu responsabilidad en ese momento está ahí. Y tu responsabilidad es con las audiencias en este caso, con la persona que se está tomando el tiempo de dejar de ver todo lo demás que está ahí, rondando, para ponerte atención a ti durante un momento. Entonces, tienes que corresponder, ser congruente también, ¿no? Entonces, creo que para mí esa ha sido como una de las cuestiones fundamentales. Y también el por qué sigo en el 11. O sea, cuando me dicen, oye, por qué sigues ahí? ¿Por qué no te moviste? ¿Por, porque ¿dónde más voy a hacer cultura? ¿Cómo la hago? Ujú. ¿No? En un espacio de respeto, de escucha, y que también me permite, o me ha permitido colaborar en otros lugares. Pero colaboro en esos otros lugares bajo estos parámetros que aprendí en el 11, que son el respeto, ¿no? El pensar en el otro, la empatía. Y tan es así que por eso también estoy en un programa donde hablamos de personas con discapacidad y de todo esto que involucra, pero más allá de este concepto capacitista de, ay, pobrecitos, ay, estos angelitos, ¿no? Que le echan tantas ganas, mira cómo nos inspiran, ¿no? Como hay tantas imágenes que nos aparecen en redes sociales. No, 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 entonces anteponer a la persona, anteponer, y si hacemos eso, parece que no, pero la cosa sí cambia. Mira, sí, y qué bueno que aterrizas eso porque, pues hoy día, como también alguna vez lo he expresado, pareciera que nos faltan talleres de sensibilización a la hora de entrevistar. Claro, porque vivimos también tiempos convulsos de horrores nacionales
que nos llevan a leer de otra manera las circunstancias de la persona que tenemos enfrente y de sus contextos. No es lo mismo que estés entrevistando a un actor que llega muy contento a promocionar la película que a la guionista que pues viene con el trauma de haber sufrido un levantón, posiblemente, ¿no? Entonces, al momento de entrevistarles, aquí tengo que cambiar yo el tono, tengo que entender su situación y la otra también se vale, como ocurrió en la cobertura que yo hice del amistoso México-Portugal, estaban las madres buscadoras, ¿no? Y estaba la señora Brenda Valenzuela, que hablaba del caso de su hijo y puso atención a cómo la entrevistó una compañera de TV Azteca con toda la amabilidad del mundo y con toda la inteligencia, ¿no? También dije, mira, ella lo está haciendo muy bien. Y un chico que estaba esperando turno, no recuerdo de cuál medio, que estaba con su micrófono, desistió y me llamó la atención y yo lo alcancé más adelante y le dije, ¿por qué ya no quisiste entrevistarla? Me dice, porque no me siento preparado. Fue muy honesto de su parte, creo que también muy inteligente de su parte decir, probablemente si yo la entreviste me voy a escuchar agresivo, la puedo ofender y no voy a hacer nada empático, no voy a ser comprensivo con su situación, como con otras situaciones. Y es ahí donde también nosotros tenemos que ir día a día reinventándonos, ¿no? Conociendo, aprendiendo, dialogando entre nosotros mismos de, oye, ¿cómo fue que entrevistaste a esta persona? ¿Cómo le hago? Porque a lo mejor yo soy muy intenso o soy muy intempestivo, o mi acento es muy brusco, ¿no? Mil cosas que nosotros tenemos que empezarnos a cuestionar o que nos tenemos que cuestionar diario en aras de mejorar. Y bueno, tú lo pones sobre la mesa porque si algo también tienes es que has visibilizado a compañeros con discapacidad como José Roberto Landaverde, que ya anduvo por acá también. José Roberto, si estás escuchando, te mandamos un saludo y un abrazo y demostrarnos al compañero que es, ¿no? Y no estar pensando, mira este angelito que está en su silla de ruedas, ¿no? Este angelito, o sea, también va al cine, también critica, a veces uno está de acuerdo o no con sus opiniones, pero también das ese paso, Saraí, y hay que tener mucha sensibilidad, pero también mucha humanidad, que quizá también eso nos ha permeado, ¿no? Que nos hemos deshumanizado en algunos momentos o en algunos eventos que afrontamos de la manera equivocada. Es que batallamos con muchos demonios, creo, ¿no? O sea, ya el simple y sencillo, a veces tú te levantas y tienes tiempo, te preparas un desayuno, pero abres el refri y dices, va, pues hay huevo, a lo mejor ni siquiera hay huevo, ¿no? O sea, y pues a improvisar. Pero en mi caso, creo que soy una persona muy privilegiada, te digo, soy una persona con mucha suerte. Entonces, me despierto, estoy acompañada, tengo una pareja que es así increíble, ¿no? Que nos complementamos y un poco como la canción de Despierto y agradezco, o sea, despertamos y siempre me sale así del alma de decirle, es que eres, eres un bizcocho, Es ¿no? lo máximo, mi amor. Y se ríe y tal, y me dice, ay, no me digas esas cosas, no sé qué. Pero digo, qué, qué bonito que te despiertes y lo primero que digas es eso, ¿no? Y luego ya te levantas y preparas un desayuno y lo compartes y dices, no, o sea, toco madera, pero a lo mejor es la última vez que compartimos el plato, ¿no? Entonces, como que mirar un poco la vida de esa forma no es ser como de, ay, todo lo ves así como fatalista, pero es valorar las simples cosas. O sea, es tener ver ese privilegio que a veces tienes, no siempre, y que eso pesa más que muchas otras cosas, ¿no? Digo, el caso de una madre buscadora, o sea, lo hemos visto, o sea, de que tienen esta cuestión de no saber dónde está.
en algún momento me invitaron a moderar la presentación de la película de Natalia Beristain Ruido. y, y cometí el grave error de al final decir, estaban las madres buscadoras, tal, y decir como de, bueno, pues esta es una película que nos invita a reflexionar, palabras más, palabras menos, y pues también entender que pues a veces esas ausencias que pesan, se quedan, o sea, ya no van a regresar. Bueno, una señora, una madre buscadora se acercó y me dijo, nunca digas eso, para nosotros la esperanza nunca muere. Y yo no me di cuenta y le dije, discúlpame, o sea, de verdad, no lo dije con o sea, lo dije desde mi estupidez, Ujú, ¿no? ujú. Pero claro, o sea, por eso siguen y por eso están y por eso mueven cielo, mar y tierra, ¿no? Pero también cuando están en estos momentos de búsqueda y comparten y cenan y celebran sus fiestas, porque también, como dicen, hay algunas que tienen otros hijos, bueno, o sea, tienen a sus otros hijos o tienen a sus familias y la vida sigue y es Navidad y los van a asistir y van a llorar, pero están vivas para seguir buscando. Y después te dan esas lecciones. Entonces, creo que de todo eso, el reporteo también nos va dando esas piedritas, esas gemas que tenemos que ir guardando. Y cuando hay momentos así complicados, buscar en tus bolsillos y acariciarlas y como que te generen esa energía para decir, afuera lo malo y venga, vamos, ¿no? Pero fíjate cómo también, gracias a a esos actos, vamos aprendiendo, ¿no? También desde nuestra propia estupidez, como tú le dices, porque a todos nos ha pasado, y si no que tienen la primera piedra. Pero si no aprendiste después de la primera, entonces ahí sí ya estamos en un grave problema, como está ocurriendo con casos recientes que hemos visto en la televisión y en algunos canales digitales. Pero bueno, Saraí, agradecerte que hayas venido a charlar, que te hayas tomado el tiempo de hacerlo. Algo con lo que tú quieras cerrar, este es tu espacio, este es tu programa. No, pues que primero que nada, muchísimas gracias por considerarme y por dejarme hablar. Eso también está padre, ¿no? Porque a veces tenemos nuestros propios soliloquios y hasta ahí se queda. Y pues que no tires la toalla. O sea, creo que estos espacios son sumamente necesarios. Ahí creo que lo que nos falla, porque pues sí, es muy cómodo cuando tienes un trabajo y te pagan una quincena, pero cuando te quedas sin eso, no sabemos generar nosotros mismos, no sabemos valorarnos, no sabemos decir mi trabajo cuesta tanto, ¿no? Y, y, y tocar otras puertas, porque nos quedamos como muy en el nicho y de repente a mí me llega en correo la revista del abogado, ¿no? La revista Abogacía. Y yo decía, revista de abogados. Y entonces un día así que empecé como ajedrez digital, empecé como tal. Y dije, mira, ¿por qué no los abogados nos hablamos de cine? ¿Por qué no hacer proponerles una página en donde hables del cine, los abogados retratados en el cine? ¿Quién quita y pega? ¿No? O los actuarios, o los arquitectos, o sea, que veamos esas otras posibilidades. Creo que cierro con esto, con que dejemos de mirarnos el ombligo y, y veamos todas esas posibilidades que tenemos ahí presentes y sobre todo que acariciemos y abracemos lo mucho o lo poquito que tengamos, que es nuestro y que sabes que si estás en la cama te vas a tirar y lo vas a abrazar y vas a sentir su respiración y dices, vamos bien. Perfecto, pues Saraí, dile a la banda dónde te pueden encontrar, además de que dónde te pueden escuchar. Digo, Me pueden encontrar en Canal 11 en noticias. Tenemos dos espacios a las 6 y a las 2. Las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, en 80 millones los domingos, a las 9:30 de la mañana. También está todo en el canal de YouTube de Canal 11. Y a mí me encuentran en @campechita, en X, en Instagram,
Facebook la verdad es que no lo frecuento. Lo tengo empatado con Instagram, entonces se pasa todo ahí en directo. Y Ujú. en TikTok estoy como @Campesita Show. Perfectísimo. Pues amigas, amigos, ustedes ya escucharon. A ver, llévense la lección del networking, llévense la lección de valorar lo que tenemos y a quienes tenemos a nuestro alrededor. Si también ustedes traen ganas de enamorarse, bueno, aquí también ya Saraí nos anduvo contagiando con eso y en lo personal me quedo con lo de valorar mi propio trabajo. Y ustedes, amigas, amigos, ya saben, bienvenidas sean sus sugerencias, sus opiniones, sus quejas, incluso sus mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.